Bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de iniciación a la programación en Delphi. Vamos a ver cómo trabajar con Excel desde Firebase. Excel no es una base de datos, por tanto el comportamiento es un poquito diferente. Cuando trabajamos con Excel tenemos dos opciones. Una puede ser utilizar componentes COM o algún tipo de componente, pues los que hay en el mercado. Pero si utilizamos un componente COM, vamos a necesitar tener Excel instalado en el ordenador. Este componente va a llamar a nuestro Excel y es como vamos a trabajar. La otra posibilidad es acceder al archivo como tal y para eso lo que vamos a utilizar es un EDBC. En ese caso no es necesario tener Excel. Nosotros ahora vamos a hacer la segunda opción, la de acceso al archivo. Vamos a trabajar con un EDBC que nos va a permitir conectarnos con diferentes versiones de Excel según la versión del controlador que tengamos instalado, obviamente. ¿Vale? En mi caso, bueno, pues voy a trabajar con XLS, pero podríamos instalar uno un poco más moderno para trabajar con otras versiones de Excel. ¿De acuerdo? Claro, al no ser una base de datos, no permite todas las operaciones de las bases de datos. Nos va a permitir hacer select, esto es, recuperar la información que hay dentro del Excel y traerla a nuestro programa hecho en Delphi con FireDAC o insertar datos en el Excel desde el programa. Pero hay dos operaciones que no nos va a permitir, que es hacer modificaciones de la información que ya hay con un update o borrar información del Excel con un delete. En nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger un Excel, vamos a hacer una consulta, vamos a seleccionar una información que tenemos dentro del Excel, vamos a hacer una pequeña modificación en esa información y vamos a volver a insertarla en el Excel creando una página nueva en el libro de Excel y insertando en esa página nueva pues una tabla. Vamos a verla. Vamos a crear una aplicación para multidispositivo en blanco y en este primer formulario vamos a utilizarlo del módulo o vamos a cargar un nuevo data module, ¿de acuerdo? Y aquí en el data module, que es la unidad 2, es donde vamos a ir cargando los componentes para la conexión. El Excel que vamos a cargar es este, que se llama comunidades y tiene pues, la provincia, la comunidad autónoma y la población. Lo primero que vamos a cargar es, como es habitual, de FireDAC, el FD Connection, y aquí vamos a configurar la conexión. En este caso, lo principal es que va a ser de tipo ODBC, porque como vemos no hay Excel no es propiamente una base de datos y por tanto no tiene un conector propio, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a incluir varias cosas. Uno, nuestro Excel. Aquí vamos a copiar la URL y .xls, ¿verdad? Que es así como se llama nuestro fichero. Ok. En username y en password voy a poner admin y admin, aunque simplemente no es que tenga esos passwords, simplemente como lo tengo en mi máquina, el Excel, pues no tengo que cualquier username, cualquier password me va a valer. En data source
tenemos que decirle, perdón, el no dbc driver es donde tenemos que decirle qué driver vamos a utilizar. En nuestro caso, vamos a utilizar el de Microsoft Excel Driver. Y aquí en las opciones de lo DBC Advanced es donde tenemos que incluir varios parámetros. Uno es el modo, que en el caso de Excel va a ser read y write, porque Excel nos va a permitir tanto leer datos del Excel como escribir datos en el Excel. Sin embargo, al no ser propiamente una base de datos, va a haber dos tipos de operaciones que no nos va a permitir, que son las de update y delete. No vamos a poder actualizar o modificar un dato ni borrarlo, pero sí vamos a poder leer los datos que tenemos y hacer cualquier tipo de modificación y luego lo vamos a cargar de nuevo en Excel. La otra propiedad que tenemos que decirles que read only va a ser igual a false, porque no solo vamos a abrirlo en modo de lectura. Y por último hay otra propiedad que es esta, que es el HDR, que significa que si la primera línea del Excel es los nombres de las cabeceras de las columnas o no. En nuestro caso sí, teníamos población, comunidad, número de población o algo así, no me acuerdo, como cabecera. Entonces aquí debemos de decirle que yes, que el HDR, el Hide Record, no me acuerdo bien cómo es esto, en este caso es yes porque sí tenemos una fila, ¿vale? Que es la cabecera. Bueno, pues con esto le decimos que OK. Y ahora para hacer la consulta, obviamente tenemos que meter un query de Fireback. Este query, bueno, automáticamente nos lo conecta con FD Connection, ¿de acuerdo? Y aquí en el SQL podemos seleccionar. ¿Y aquí cómo llamamos a nuestra hoja de cálculo? Pues la hoja se llama comunidades, pero aquí no estamos llamando al nombre de la hoja, sino, o sea, no al nombre del libro de Excel, sino al nombre de la hoja que vamos a abrir. Entonces, si el libro se llama comunidades, pero la hoja se llamara hoja 1, tendríamos que llamar a hoja 1. En este caso, como se llama comunidades, vamos a llamar a comunidades, pero este es el nombre al que estamos llamando. Y el dólar, que significa que estamos haciendo la llamada a la hoja. Si tuviéramos que seleccionar un rango de filas y columnas dentro de Excel, pues porque dentro de la hoja tuviéramos más datos y lo que quisiéramos fuera un rango concreto, pues aquí lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, pues de A5 a A10. Digo, de A1 a A10, por ejemplo, ¿vale? O de A1 a B10, ¿vale? Y cogeríamos la columna A, la columna B y desde el 1 al 10 en ambas, ¿de acuerdo? Esa sería la forma de seleccionar un rango concreto de la hoja. También tenemos otra opción, porque en nuestro caso la hoja sí tenía nombres de columnas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, provincia y población. Si solo quisiéramos coger provincia y población, podríamos
seleccionar por los nombres de columna. Por ejemplo, podríamos decirle que aquí queremos provincia y población. ¿De acuerdo? En nuestro caso, vamos a coger las tres columnas, vamos a ejecutarlo y efectivamente nos trae provincia, la comunidad autónoma y la población. Lo ha traído en formato de moneda, pues porque quizás lo tuviéramos puesto en formato de moneda o algo de esto. ¿Vale? Ok. Ahora ya podríamos traernos la información que tenemos en la hoja de cálculo, pero como luego además queremos escribir, lo que vamos a hacer es directamente, en lugar de traerla, modificarla y escribirla, directamente vamos a cambiar la query, nos la vamos a traer modificada, o la vamos a modificar al traerlo, quiero decir, y la vamos a volver a escribir ya con esa modificación. Entonces lo que vamos a hacer es, solo nos vamos a traer la comunidad autónoma y la población, ¿de acuerdo? Y vamos a crear un total por comunidad autónoma y población, ¿de acuerdo? Nos acordamos entonces de que el campo comunidad autónoma tiene este nombre y población tiene este nombre. Y lo que hacemos es que traemos comunidad autónoma y población, ¿vale? Pero nos vamos a traer la suma de población como total, por ejemplo, población, ¿vale? Y vamos a hacer un group by comunidad autónoma. Lo hemos ejecutado y nos ha traído la comunidad autónoma y el total de población. Le vamos a decir que OK. Y para acabar con el módulo, nos vamos a traer el weight cursor y el driver del ODBC. Vamos a decirle al componente que en Activate lo ponemos a True y vamos a irnos a la unidad 1, ¿vale? Y como hacemos habitualmente, le decimos que estamos utilizando la 2 como data módulo y lo que vamos a hacer ahora es diseñar la interfaz de usuario en la 1. Nos vamos a traer muy poquitos componentes, un de toolbar, ¿de acuerdo? Un botón que vamos a cambiar el texto, ¿vale? Y en el name vamos a llamarle exportar, ¿de acuerdo? Y lo dejamos aquí contenido en el toolbar, ¿de acuerdo? Y luego aquí fuera nos vamos a traer un gris, ¿de acuerdo? Y lo que sí vamos a hacer es decirle que lo alineamos en client para que nos ocupe todo el espacio. Vamos a abrir el
Live Binding Designer, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle que queremos coger comunidad autónoma y total de población, ¿vale? Como las dos columnas que vamos a utilizar. Bueno, he ajustado, que no lo he mostrado, el tamaño de la columna esta de comunidad autónoma para que sea, bueno, he puesto 100, pero voy a poner 150, ¿vale? Pero a veces cuando hacemos modificaciones aquí, ¿de acuerdo? Perdemos la conexión. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con Excel, que no es una base de datos propiamente dicha, sino una hoja de cálculo. Por eso, obviamente, si tenemos la hoja de cálculo, nos va a fallar la conexión, pero además tampoco permite lectura y escritura al mismo tiempo. Entonces, nosotros aquí hemos hecho pues, una sumatoria de la población por comunidades y si queremos llevarlo a Excel, estos datos, incluirlos dentro del Excel, una cosa que podemos hacer o que vendrá bien hacer será coger el tQuery y ponerlo a false en cuanto a la activación del tQuery e irnos al evento, ¿vale? Al onCreate, de la creación, onCreate, pero de todo el módulo de datos, ¿vale? Y en este onCreate del módulo de datos, no del query, es donde vamos a activar la conexión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí simplemente vamos a decirle que este tQuery, ¿vale? Que es el fd, para escribirlo bien, query 1 va a estar active, ¿de acuerdo? Como es booleano, pues vamos a decirle que va a ser true. ¿Ok? Simplemente entonces cuando se crea el data módulo es cuando ponemos el query en activo. ¿De acuerdo? Vale. Ahora ya no está activo porque lo desactivamos y cuando queremos el módulo es cuando se pondrá en activo. ¿Qué es lo que nos falta entonces? Crear el botón, o sea, crear el código para el botón de exportación, en el cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a crear una hoja nueva dentro del Excel, ¿de acuerdo? Y vamos a incluir lo que hemos recuperado de nuestra consulta en esa hoja nueva. Voy a teclear el código y lo explicamos. Bueno, aquí tenemos el código ya escrito. Entonces, en el on-click del botón, ¿vale? Lo que hemos hecho es, creamos una variable de tipo string que hemos llamado query, ¿vale? Y en nuestro bloque de código, que empieza con el begin, por supuesto, le decimos que al datamodule, al fdConnection1, que es el fdConnection del datamódulo, ¿vale? Va a hacer lo siguiente y le vamos a decir que nos ejecute una query de SQL dentro de la variable string. Entonces, a esa variable query le vamos a asignar una consulta de SQL. En este formato lo metemos entre
comillas simples, ¿vale? Y creamos una tabla que se va a llamar total por comunidades. ¿Esto qué va a hacer? Crearnos una hoja dentro del libro de Excel, ¿vale? Y dentro de esta tabla creamos dos columnas, una que se va a llamar comunidad, que va a ser de tipo varchar, y otra que se va a llamar total, que va a ser de tipo entero. Y ejecutamos con el XTSQL, lo que ejecutamos es un SQL que es el que viene dentro o el que hemos asignado a nuestra variable query. A continuación cambiamos el valor de la variable. Una vez que hemos ejecutado este query, ¿vale? Que es insertamos dentro de esta tabla que hemos creado con su hoja, total por comunidades. Aquí estamos, como hemos metido el dólar, lo que hacemos es irnos a esa hoja, ¿vale? Estamos insertando dentro de las columnas comunidad y total, incluimos un más para meter otra sentencia de SQL. ¿Y qué es lo que insertamos? Pues lo que nos devuelve la selección, que es exactamente la consulta que tenemos aquí, justo la misma. Seleccionábamos de comunidad autónoma y, o sea, el campo comunidad autónoma, hacíamos una suma del campo población que nos lo devolvía como total población de comunidades y lo agrupábamos por comunidad autónoma. ¿Vale? Pues justo ese query, ¿vale? Es el que estamos metiendo aquí, ¿vale? Exactamente ese query, que va de aquí a aquí. También, entre comillas simples, para ejecutar SQL dentro de nuestro código. Y a continuación, pues ejecutamos de nuevo eh, la consulta que tenemos dentro de nuestra variable query. Es bastante sencillo, lo único que tenemos que saber que podemos ejecutar sentencias de SQL metido dentro de esta variable que hemos llamado query, pero podemos llamar como quisiéramos, que es de tipo string, ¿vale? En un string, entre comillas simples, podemos meter sentencias de SQL y ejecutarlas con exec SQL. Voy a asegurar de que esto está bien. Vale, sí. Bueno, pues lo ejecutamos. Vale, lo primero que obtenemos es el formulario donde nos muestra esa agrupación que hemos hecho por comunidades del total de población. Vale, en la hoja lo teníamos segmentado, separado por provincias y ahora lo que hacemos es exportar. Con esto, bueno, no le hemos dado ningún tipo de mensaje para que nos devuelva si lo ha hecho o no, pero seguro que sí. Entonces, si ahora nos vamos a la hoja de cálculo, ¿vale? Vemos que efectivamente ha metido una pestaña con total por comunidades, con una columna comunidad y otra total con los campos que habíamos eh, preparado en nuestra consulta. Por tanto, hemos leído esta hoja y a continuación hemos sumarizado la población por comunidad, que la tenemos por provincia, y lo hemos insertado creando la hoja dentro de el Excel.